Episodio número 2588. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 11 de septiembre, hallar fortaleza en Cristo. En el marco de esta lección número 12, el llamado a estar firmes, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. De verdad que sí, estamos llamados a estar firmes, estamos llamados a fortalecernos en el Señor, y qué bueno que podemos en estudio sistemático de la Biblia, en este ministerio Audios de Bendición, poder ser de fortaleza, de ayuda, de guía. Precisamente nunca hemos querido ni hemos pretendido que esto sea un sustituto de su devoción personal, sino más bien un llamado de alerta, una especie de guía, de referencia, para poder seguir profundizando más en la palabra de Dios y viendo diferentes ángulos de donde podemos seguir encontrando la verdad de lo alto. También al final del programa estaremos compartiendo no solamente la mención, ¿verdad?, de lo que está pasando, de lo que está por acontecer en Radio Oasis de Esperanza, sino que también vamos a escuchar un audio promocional con la voz de Omar Medina de cómo apoyar este ministerio. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, permite que a través de este estudio podamos fortalecernos en ti y que nada ni nadie nos impida poder tener este encuentro personal contigo. Bendícenos, dirígenos y también bendice en la persona nuestra a nuestra familia, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hallar fortaleza en Cristo. Pablo termina su carta con un poderoso llamado a luchar, que reúne temas e ideas importantes para la carta en general. Comienza anunciando el tema general de la conclusión presentado al estilo del grito de guerra de un comandante. Noten cómo lo establece Efesios 6:10. Efesios 6:10, que de paso es parte de nuestra lectura bíblica. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. El resto del pasaje, en Efesios 6, del 11 al 20, ilustra y desarrolla este gran tema. Se nos invita una vez más a repasar lo que vimos, ¿verdad?, en la parte introductoria y también del domingo, lo que es Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20, Efesios 6, del 10 al 20, para responder a las preguntas. Número 1. ¿Cómo visualizas la realidad del gran conflicto donde los poderes sobrenaturales literales son cruciales en el argumento de Pablo? Y número 2. ¿Por qué es tan importante mantener esta verdad ante nosotros en nuestro caminar diario con Dios? Vayamos a la Biblia para responder ambas preguntas. Efesios capítulo 6, del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra
las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra de dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Ahora sí, estamos más que preparados para responder a las preguntas. Número 1. ¿Cómo visualizas la realidad del gran conflicto, donde los poderes sobrenaturales literales son cruciales en el argumento de Pablo? Bueno, yo visualizo esta realidad como algo que no puede ser obviado, no puede ser de alguna manera quizás desapercibido. Todos necesitamos saber que algo más grande que lo que se ve está aconteciendo. Las luchas del poder, del bien y del mal son reales. Entonces, esto me ayuda a visualizar lo de Efesios 6, 10 al 20, que el gran conflicto es literal y que nosotros necesitamos estar claros respecto a lo que está sucediendo. Déjenme hacer un comentario al margen. Y esto no tiene que ver con la respuesta, pero sí tiene que ver con una realidad que enfrentamos. Y es que hay mucha gente que no cree en el bien y el mal. O sea, solamente dicen, no, que todo es resultado de tus propias decisiones. Pero el hecho de ignorar esta realidad es un asunto que el mismo enemigo desea. El mismo diablo no quiere que exista o mejor dicho, no quiere que crean que exista un diablo. O sea, el enemigo no quiere ser desenmascarado. Quiere que la gente siga creyendo que todo lo que sucede son elementos fortuitos de la naturaleza. O sea, todo, no, sucedió porque tenía que pasar. No, no tenía que pasar. Hay cosas que no suceden precisamente porque hay un poder del bien y del mal, un poder del bien que quiere nuestro mejor bien y un poder del mal que nos quiere destruir. Si nosotros no estamos claros respecto a este gran conflicto, entonces seremos presa fácil del enemigo. Es por eso que él no quiere ser desenmascarado. Entonces, la segunda pregunta, ¿por qué es tan importante mantener esta verdad ante nosotros en nuestro caminar diario con Dios? Bueno, es sumamente importante mantener esta verdad de que necesitamos vestirnos en Cristo, hallar fortaleza en Cristo, porque sin Cristo nosotros no podemos vencer. Lo que veníamos mencionando desde la introducción y la parte del domingo que estuvimos estudiando anteriormente. Ahora sí, yo creo que estamos más que preparados también para escuchar directamente desde Puerto Rico al doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy de verdad que sí tiene un comentario sumamente crucial respecto a esto que estamos hablando de en Cristo. Bienvenido, pastor y profesor. En Efesios capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta frase
en el Señor se utiliza de diferentes maneras en la carta a los Efesios. Por ejemplo, el apóstol Pablo utiliza la frase en Cristo, también utiliza la frase en Él. El asunto es que el apóstol Pablo quiere utilizar esta frase para dar a enseñar a los hermanos de Éfeso de que ellos antes estaban en la carne, estaban en los vicios, estaban en la maldad de sus sentidos. Pero ahora el apóstol Pablo, utilizando unas 30 veces esta frase de variadas formas, quiere dejarles a ellos claro que ahora no están en la vida pasada, no están en la carne, no están en sus delitos y males, sino que ahora están en Cristo. Y viviendo en Cristo, pues la salvación de ellos es segura. Alabado sea el Señor. Muchísimas gracias, pastor, porque de verdad que es una gran diferencia. Mientras estábamos en delitos y en pecados, en la vida pasada, ahora en Cristo, pues somos nuevas criaturas, tal y como lo dice la Biblia. Pablo identifica a Cristo como la fuente de la fortaleza de los creyentes con su frase en el Señor y en el poder de su fuerza, ya que Señor se refiere a Cristo, como ocurre invariablemente en Efesios. Hay una cita a continuación, bien breve pero sumamente impactante, que se encuentra en el libro Nueva York, Ray Long and Richard Smith, en la página 398, eso es del año 1931. Eso es básicamente un comentario de la epístola a los Efesios. Noten lo que dice esta interesante cita. La fuerza de la iglesia reside en la omnipotencia de su Señor resucitado, el capitán de su guerra. Una vez más, la fuerza de la iglesia reside en la omnipotencia de su Señor resucitado, el capitán de su guerra. Del libro La epístola de los Efesios, de New York, de Ray Long and Richard Smith, en la página 398 de 1931. Qué interesante saber que la fuerza de nosotros como cristianos no está en nuestro caminar diario, en lo que podamos hacer nosotros mismos, en todas las cosas que humanamente podamos lograr, no, sino que la fuerza que nosotros tenemos, la fuerza que podemos conseguir, no está en nosotros, sino en la omnipotencia del Señor. Gloria sea a nuestro Dios por esta gran verdad, y que nos sea de bendición el hecho de saber que no es por nuestra fuerza, sino por la fuerza que encontramos en Cristo, que podemos vencer todas las huestes de maldad. Pablo utiliza la repetición en Efesios 6:10 y recurre a los sinónimos poder y fuerza para resaltar su observación. El poder que debe exhibir la iglesia no es inherente a los creyentes, lo que veníamos diciendo, o sea que no es perteneciente a nosotros, sino que deriva del Señor, deriva de Cristo. Pablo resume aquí un tema importante de la carta: el poder de Dios compartido con los creyentes. Esto es básicamente lo que Efesios 1 del 19 al 22 desarrolla, Efesios capítulo 2 del 4 al 6 y Efesios 3, 16 y 17. Ese asunto de que el poder de Dios es compartido con los creyentes. Dios comparte su poder y es por eso que podemos vencer. La fuerza para cada conflicto actual y futuro se encuentra en la solidaridad de los creyentes con el Cristo resucitado y exaltado. Alabado sea el Señor. No hay fuerza en nosotros, no hay vida en nosotros. De paso, ¿verdad? Me acuerdo de una alabanza de nuestro amigo y hermano José Contreras, un saludo especial si él está escuchando, de esta alabanza que él tiene que se llama No hay vida sin Jesús.
Y es que no hay vida sin Jesús, no hay poder. Sin Cristo no hay poder, no hay vida, no hay fortaleza, porque Él es el autor de la vida. Él es todopoderoso. Por esa razón es que necesitamos siempre clamar por su grandeza, por su liberación, por su eterno poder, por su eterna bondad. Si bien el mandato inicial anuncia a un Cristo activo para proveer de fuerza a los creyentes, los tres miembros de la deidad están comprometidos en fortalecerlos para el combate espiritual contra el mal. Dios el Padre pone a su disposición sus propias armas como la armadura de Dios. Anteriormente, Pablo indicó que el Espíritu está activo en el fortalecimiento de los creyentes al orar para que Dios les dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con el poder del hombre interior por su Espíritu, tal y como lo dice Efesios 3:16, Efesios capítulo 3, versículo 16. Aquí es el Espíritu quien entrega la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tal y como lo dice Efesios 6:17, Efesios 6:17. Además, los creyentes deben orar en el Espíritu en todo tiempo, tal y como lo dice Efesios 6:18, Efesios capítulo 6, versículo 18. Finalmente, Pablo desea que sus oyentes entiendan que el Dios triuno está plenamente comprometido en pertrecharlos para luchar contra estos poderes malignos. Alabado sea el Señor. 1000 veces gloria a Dios, como hubiese dicho Omar. Escuché clarito que dijeron amén, porque de verdad no hay nada más reconfortante el hecho de saber que toda la deidad, que toda la divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, están a nuestro favor. Y si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay otra frase que dice, Dios y yo somos mayoría. No importa cuántas dificultades, cuántos sean los demonios que nos ataquen, que nos persigan, que quieran destruir a nuestra familia, a nuestro ministerio. Lo que está en Cristo es impenetrable. El enemigo no tiene poder, no tiene parte, si nosotros permanecemos en Cristo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Bueno, hemos aprendido que hay fortaleza en Cristo, que hay poder en Él. Y tal y como también lo mencionó el pastor Franklin Martí en su comentario teológico, en nuestra vida pasada teníamos dificultades porque estábamos en la carne, estábamos en delitos, estábamos en problemas, estábamos en dificultades, pero ahora no estamos en nada de eso, sino estamos en Cristo. Y en Cristo somos más que vencedores. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Provee, oh Dios, para todas nuestras necesidades y de manera especial te pedimos por cada oyente que tú puedas suplir conforme a tus riquezas en gloria todas las cosas que tengamos, todas las cosas que haya alguna necesidad, especialmente en lo espiritual, que el enemigo no pueda tener parte con ninguno de nosotros, ni con nuestra familia, porque todos hemos de permanecer en Cristo. Te pedimos todos estos favores y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana martes 12 de septiembre, el conflicto de los siglos en las cartas de Pablo.
en el marco de esta lección número 12, el llamado a estar firmes con el texto a memorizar de Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Así como dijimos al principio, hemos de escuchar inmediatamente esta promoción de la gran cena concierto que tiene Radio Oasis de Esperanza en la voz de nuestro hermano Omar Medina. Si te habías preguntado cómo apoyar este ministerio radial, esta es tu oportunidad. Gran Cena Concierto Profundos Radio Oasis de Esperanza, sábado 11 de noviembre, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, en la Iglesia Adventista de Wallingford, Connecticut. Artistas invitados desde New Jersey, Yamaira Núñez, Lenny Salcedo desde República Dominicana y desde Chile, Edith Aravena. Para adquirir tu boleta, comunícate al 484-403-9612, 484-403-9612 o al 203-302-0397, 203-302-0397. Separa la fecha, hora y lugar. Sábado 11 de noviembre, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Iglesia Adventista del Séptimo Día del 941 Old Rock Hill Road, Wallingford, Connecticut, 06492. Gran Cena Concierto Profundos, Radio Oasis de Esperanza. Excelente, muy bien explicado, muy claro, no hay nada que añadir, nada que agregar, excepto el decirle a ustedes que le esperamos en este gran concierto, que es una cena concierto profundo para nuestra emisora, con el objetivo de poder empezar a soñar y empezar a actuar con relación a un local para nuestra emisora. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.